El tema del día de hoy, hermanos, es el diezmo. Hoy, hermanos, vamos a hablar de dinero. Nunca hemos hablado precisamente de ese tema, pero yo creo que ya es hora de que podamos hablar acerca de dinero y sobre todo cómo nosotros vemos ese tema, ¿no? Porque bueno, sabemos que hay iglesias, hermanos, que piden, yo creo que exageradamente dinero. A veces hay movimientos cristianos que se la viven pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero por la tele, con charolas en los servicios religiosos, en los cultos cristianos, entre muchas otras formas, ¿no? Inclusive hasta en sitios web piden dinero. Entonces, pues bueno, el dinero, hermanos, y la iglesia parecen uno mismo, pero quisiéramos nosotros dar nuestro punto de vista acerca de cómo observamos las donaciones de dinero, o como lo llaman otras iglesias, ofrendas económicas, ¿no? Para la causa de Cristo. Y sobre todo el diezmo, ¿no? Porque, bueno, como les comento, se ha vuelto el pan de cada día de muchos movimientos cristianos y pues hasta cierto punto nosotros no lo vemos correcto. La costumbre del diezmo, hermanos, es el tema del día de hoy, tomado de una revista antigua que era parte de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que es la Atalaya de Sion, o la Torre de Vigía de Sion, sería más correcto, la Torre de Vigía de Sion, y el Heraldo de la Presencia de Cristo, con fecha de abril de 1888. Qué interesante, hermanos, porque ese tema, que por cierto lo encontré estudiando la carta a los Gálatas, había un comentario hacia este artículo en el sitio de blessedbible.com, aunque también lo pueden encontrar en ctrussell.us. Son páginas que cargan estudios bíblicos antiguos, sobre todo los estudios en las Escrituras, las reimpresiones de la Torre del Vigía, entre otros también libros, folletos de la asociación. En esos sitios los pueden encontrar y ya están en inglés, pero ya con el navegador pues se puede traducir bastante bien al español. Se entienden muy bien ya ahora gracias a los avances de la tecnología. Bueno, la costumbre del diezmo, hermanos. Primero, hermanos, para empezar hablando de este artículo, voy a tratar de hacer un resumen. Si ven que me detengo, si oyen más bien que me detengo, o si oyen que de repente como que empiezo a divagar, es porque estoy traduciendo también la información. O sea, trato de que el navegador lo traduzca, pero también cuando no está tan claro, pues estoy traduciéndolo directo del inglés. Entonces, inicia ese tema hablando de cómo es que era el trato de Dios con Israel. En el antiguo pacto, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le pide a Israel según la carne, o sea, los israelitas naturales, que cumplan una ley. Dentro de esa ley llamada la ley de Moisés, se encuentra una de recaudar fondos, y es la recaudación de impuestos. Este diezmo significa pues apartar una décima parte, y todos los israelitas lo pagaban. Por lo tanto, es un impuesto de una décima parte de sus ingresos anuales para el sostenimiento de su gobierno religioso. Llámese pues el cuerpo de levitas, el templo, diferentes situaciones, pero prácticamente el pueblo pues hacía esto pues sostenible, ¿no? A través de los diezmos, ¿no? Tal vez hoy un símil sería pues los impuestos, ¿no? Con los impuestos nosotros pues sufragamos los ciudadanos pues lo que se necesite, ¿no? Infraestructura, al gobierno, diputados, senadores, o sea, algo así. Mira, muy similar, ¿no? Ahora, viendo este inmenso y constante flujo de riqueza que pues llevaba ese sistema tributario, que aseguraba este sistema tributario, bueno, dio lugar a imitaciones actuales de esta costumbre judía entre religiosos posteriores. Por ejemplo, el artículo de esta Torre del Vigía habla que en 1790, por ejemplo, la iglesia romana, o de estilo romano, la Iglesia Católica Romana, pues al ostentar todavía un poder político fuerte para 1790, pues todavía exigía diezmos, ¿no? Por ejemplo, en Francia los recaudó hasta que llegó la Revolución Francesa. También lo llegó a hacer en partes de Italia, donde recaudaron todavía, para cuando se publicó el artículo, todavía unos meses antes recaudaron los diezmos, y fueron abolidos en ese momento también por el rey de aquel entonces de Italia. Entonces, pues hubo varios puntos, ¿no? Que se tenían que estar observando ahí. O sea, vemos que la iglesia en general también pidió los diezmos, que pueden decir muchos hermanos, si alguien lo está escuchando ese podcast y dice, es que la Biblia pide que demos el diezmo.
Sí, se lo pidió a los israelitas naturales. Nosotros cristianos no estamos bajo la ley de Moisés y no he encontrado ni un solo texto bíblico donde se le pida a los cristianos el diezmo. Ni un texto bíblico he encontrado donde en el Nuevo Testamento se nos exija a nosotros el diezmo. Entonces, tenemos dos opciones: o no es necesario o a Dios se le olvidó. Y pues la iglesia, pues para remediar el error de Dios, pues bueno, está pidiendo el diezmo, ¿no? Pero yo no creo que sea un error, porque pues eso es lo que llega a suceder, ¿no? Porque cuando nosotros le agregamos protocolos a lo que no hay en la Biblia, es como decirle a Dios, pues es que te equivocaste, lo voy a corregir yo. Pero no hay ningún texto bíblico, o yo al menos no lo he encontrado, hermanos. Puede que sí, puede que mi torpeza natural como humano no me permita verlo o no lo haya encontrado, pero no veo ningún texto bíblico que pida el diezmo. Pero no es solamente un tema de la Iglesia Católica de 1700, 1800, ¿no? De esos años. También, por ejemplo, las diversas denominaciones protestantes, si bien algunas sí insisten con el diezmo, otras no. O sea, no piden el diezmo, no piden la 10ª parte de los ingresos de los feligreses, pero a menudo se refieren a los diezmos judíos y pues dan a entender que pues esa ley, aunque no es obligatoria para los fieles, pues sí se los dan a entender, ¿no? De que pues si los israelitas daban, usted tiene que estar dando dinero, o incluso piden más del 10%, ¿no? Entonces, pues ahí empieza el problema, ¿no? O sea, hay iglesias que pues siguen teniendo ese problema. Hoy 2025, muchos años después, o sea, de 1888 cuando se publica eso al 2025, pues seguimos teniendo este mismo mecanismo, ¿no? Muchas iglesias recaudan diezmos, ¿no? Sigue siendo ese mismo mecanismo de recaudación de fondos. Por ejemplo, en ese sentido, el artículo también habla acerca del que el diezmo es probablemente, y creo que es algo que también ahora, si el hermano que escribió esto lo pensó, creo que ahorita es más que obvio, ¿no? El diezmo es probablemente el secreto del éxito de varias iglesias evangélicas, ¿no? Por ejemplo, el hermano hablaba, con todo respeto, que se merecen tanto católicos como mormones y adventistas, porque vamos a hablar de ellos. O sea, ellos pues tienen un flujo constante de dinero, ¿no? Por ejemplo, vemos que los hermanos mormones, o mejor dicho, ¿no? Porque parece ser que los últimos presidentes de esa iglesia ya no les gustó la palabra mormón, pero bueno, los hermanos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues ellos con el diezmo, pues ayudan a los hermanos que están en necesidad dentro de su propia comunidad, levantan templos, levantan capillas, sostienen la obra misional, la obra de socorro. Existe la sociedad de socorro que es presidida por hermanas siempre. Ahí sí las mujeres tienen una participación en la sociedad de socorro y bueno, utilizan ese dinero para eso, pero indiscutiblemente mucho del éxito de los mormones, porque vemos que sí ha sido una religión que crece mucho, yo creo que más que los propios testigos de Jehová y otras confesiones similares, pues tienen mucho éxito, pero ha sido por la recaudación de los diezmos, ¿no? Y eso es algo que el hermano decía. O sea, no es, puede sonar a crítica, espero que no, o sea, yo lo hago con todo respeto, no espero no ofender a ningún hermano de esta iglesia, pero pues bueno, tampoco podemos menospreciar lo que vemos, ¿no? O sea, el diezmo precisamente les ha permitido el éxito que tienen, ¿no? El enviar misioneros. Hasta donde yo me quedé, los misioneros mormones, por ejemplo, su familia sufraga la mitad de lo que va a costar la misión del joven. A los 18 años, hasta donde yo tengo entendido, no sé si haya cambiado también con alguna nueva luz los mormones o con una nueva administración de conocimiento de parte del profeta, pero según hasta donde yo entendía, pues el joven de 18 años tenía que ir a la misión y llevar a ciertas personas a Cristo en un lapso de 2, 3 años, que era lo que dura ese ministerio. Pero lo que vaya a hacer él, la mitad es sufragado por su familia y la otra mitad por los diezmos de la iglesia, ¿no? De lo que se va recaudando a nivel mundial. Entonces, ese es el éxito también de los misioneros, ¿no? O sea, enviarlos, ellos no trabajan, se dedican completamente a la obra misional y al ser jóvenes, pues tienen más energía, ¿no? Entonces, pero obviamente el secreto también de esto, pues creemos, y se creyó en aquel entonces por el hermano que escribió eso, que fue el diezmo, ¿no? O sea, también no seamos honestos, ¿no? O sea, los templos son muy llamativos y la gente pues los ve llamativos y entra, ¿no? Como con las iglesias católicas, que también son muy bonitas. No vamos a menospreciar también la arquitectura, porque pues sí, algunos son
son obras arquitectónicas, tampoco no los vamos a menospreciar, ¿no? O sea, la arquitectura es muy bella. Tanto que a veces el gobierno, por ejemplo, aquí en México, pues utilizó esos templos para hacer museos, ¿no? O sea, son piezas muy bonitas de arte. Entonces la gente se acerca porque pues están bonitos. Entonces el diezmo es el éxito, creo, también yo, de los mormones, ¿no? Al establecer templos gigantes, al establecer pues este programa de misioneros. Los adventistas del séptimo día, bueno, el hermano tiene ahí sus puntos de vista, el que escribió este artículo, y habla que también es muy posible que sea lo mismo. Hasta donde yo también sé, la iglesia adventista pues pide el diezmo, ¿no? Entonces, no son los únicos, hay varios movimientos cristianos que piden el diezmo, y obviamente esto puede, si es bien usado, hermanos, puede ser algo pues benéfico hasta para la propia sociedad, no solo para la iglesia, sino inclusive para la gente en necesidad dentro de la iglesia o que está alrededor de la iglesia, ¿no? Que pueden ayudar esos movimientos cristianos como lo han hecho, ¿no? Digo, también parte de ello, por ejemplo, yo tengo entendido que los mormones y los adventistas han trabajado juntos para poder llevar alimento a ciertas personas, o sea, apoyarlas, o inclusive estas dos religiones también han participado junto con la Iglesia Católica en misiones de socorro, ¿no? Entonces, pues bueno, el diezmo les ha ayudado, pero también, pues bueno, les ha ayudado también para su obra de evangelismo, ¿no? O sea, el diezmo, hermanos, pues les ha ayudado, en general, hermanos. Podemos decir que sí les sirvió el diezmo. Ahora, en cuanto a este punto, hermanos, la recaudación de impuestos, dice el texto, permite proseguir la labor proselitista en todas partes. Paga los salarios, los gastos de viaje de muchos misioneros, fomenta el talento para la escritura y la publicación, porque también se necesitan publicaciones, ya sea digitales como en este caso, que esta es gratis, hermanos, gracias a Dios, o en este caso también, pues las publicaciones físicas, ¿no? Que involucran dinero, es papel y tinta y pues se necesita fondos económicos para poderlo sostener. Entonces, pues esto ayuda el diezmo. Ahora, en cuanto a nosotros, Asociación de los Estudiantes de la Biblia o la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia, ¿estamos bajo la ley del diezmo? Nosotros creemos que no. Y el hermano decía, claro que no. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 6, versículo 14, Romanos 6, 14. Lo siguiente, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, recordemos, la ley pues quedó atrás, ¿no? Aunque, por ejemplo, los hermanos adventistas dividen al Antiguo Testamento en dos secciones, por ejemplo, bueno, no es un ejemplo, la dividen en dos secciones, que es la ley de sacrificios o la ley ceremonial y la ley pues pues sí es una ley ceremonial y una ley moral, vamos a llamarlo. Ley moral y ley ceremonial. Para ellos la ley ceremonial fue extinta, ¿no? Es lo que quedó clavado en la cruz, pero ellos creen que la ley moral sigue vigente. Entonces, aún así, hermanos, en esa ley moral, pues no vendría o no tendría caso que venga el diezmo, ¿no? Entonces, nosotros no estamos bajo la ley, hermanos. No estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia. Y el diezmo, como todos los demás aspectos de la ley, no fue dada a las nuevas criaturas en Cristo, a la nueva creación en Cristo, que somos nosotros la iglesia, sino que fue dada a los judíos, quienes como niños estaban bajo leyes pues fijas y no bajo la gracia. Entonces, los judíos estaban como niños siendo custodiados por la ley, aunque ellos se les había prometido muchas cosas, sí, pero es como un niño, o sea, te pueden prometer que te van a dar una casa, que vas a heredar mucho dinero, pero pues eso es solo una promesa, pero falta que lo heredes. Entonces, los judíos estaban bajo un tutor todavía por parte de Dios porque no estaban listos para heredar estas cosas y lamentablemente no estuvieron preparados cuando llegó el momento. Entonces, ellos estaban bajo la ley, no bajo la gracia. Eso es muy importante. Nosotros, iglesia, ya estamos bajo la gracia. Esa es la gran diferencia, bajo la gracia, no bajo la ley. Si usted quiere ser salvo a través de la ley de Moisés, cualquiera de sus puntos, inclusive la observancia de un sábado, de un diezmo, pues estamos fallando. Si no me creen, no me crean a mí, lean toda la carta a los Gálatas, ahí queda clarísimo, toda la carta, no lean apoyos bíblicos, lean directo esa carta. Dice aquí el apóstol Pablo en el capítulo 4, del 1 al 7, lo siguiente, en la carta de los Gálatas. Gálatas 4, 1 al 7 dice lo siguiente. Digo yo, pues, mientras el
heredero es menor, siendo el dueño de todo, no difiere del siervo, sino que está bajo tutores, curadores, hasta la fecha señalada por el Padre. De igual manera, nosotros, mientras fuimos niños, vivíamos en servidumbre bajo los elementos del mundo. Mas al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiésemos la adopción final. Y por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que grita, Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, heredero por voluntad de Dios. Entonces, nosotros, hermanos, no estamos bajo ley. Los judíos estaban, pues, guardados bajo un tutor, porque todavía no eran dignos de recibir las promesas. Lamentablemente no lo estuvieron en el momento que tenían que estar listos, pero nosotros, hermanos, pues no estamos bajo ese punto, nosotros ya estamos con Dios, ¿no? Dios es nuestro Padre y ahora nosotros también pues tratamos de acercarnos a Él, ¿no? Ya de otra forma, no bajo una ley, sino bajo la gracia. La gracia en virtud de la fe que hay en Jesucristo, ¿no? En su sacrificio, en virtud de su sacrificio y de la fe que estamos demostrando en su Hijo y en su sacrificio. Ahora, ¿qué significa estar bajo la gracia? En ese asunto, ¿qué es estar bajo la gracia en el asunto de dar pues servicio a nuestro Dios, ¿no? Sobre todo en el tema del dinero, porque pues bueno, no estamos bajo la ley del diezmo, pero aunque no estamos bajo la ley del diezmo, no significa que haya menos necesidad de dinero. O sea, algo que sí tenemos que ser conscientes es que todo involucra dinero, ¿no? Por ejemplo, yo para poder hacer ese podcast, pues no les pedía a nadie dinero, pero pues tuve que yo conseguir pues precisamente lo que yo necesitaba para poder hacerlo, ¿no? Para mí esa fue mi ofrenda o mi dádiva a Dios, pero pues es algo que se necesitaba, yo no puedo estar esperando a que venga alguien y lo pague, ¿no? Entonces es algo que viene de nosotros. No significa, hermanos, que nunca haya necesidad de dinero, porque sí la va a haber por diferentes circunstancias, por rentar un salón o un lugar para adorar a Dios, porque necesitamos sillas, porque se tiene que pagar la luz, porque estamos tratando de ofrecer folletos gratuitos. Bueno, para la gente es gratuita, pero nosotros tenemos que costear esa situación. Cabe aclararse que no hay una centralización del dinero ni una centralización del poder. La Asociación de los Estudiantes de la Biblia es libre, autónoma y soberana. Cada iglesia es libre, autónoma y soberana. Solo rendimos cuentas a Cristo como nuestra cabeza, lo cual significa que cada uno es responsable de sus propias publicaciones. No estamos subordinados. A veces podemos apoyar ciertas instituciones que ya estaban creadas, ¿no?, por otros hermanos y que han funcionado como apoyos para las congregaciones. Está el ALBA, está los hermanos del Instituto Pastoral Bíblico, que son entidades totalmente independientes y autónomas, hermanos. No están subordinadas y cada uno de las, pues digamos, las editoriales es diferente. De hecho, a veces llegan a tener diferencias en cuanto a ciertos puntos de vista y es normal, como también yo puedo tener las diferentes, ¿no? O sea, no tengo que cuadrarme con alguno de ellos. También están otros hermanos como los hermanos de Chicago que también imprimen, tienen su propio sitio web. Están los hermanos de Indiana, que también los hermanos pues tienen su propia página, imprimen sus propios folletos y entre todos se andan compartiendo sus folletos y si le sirve al otro pues lo imprime. O sea, no es como son míos y nada más son míos, sino que todos nos compartimos todo, ¿no? Si nos sirve, pues nos sirve y es para honra y gloria de nuestro Dios, pero ni somos envidiosos con nuestros materiales, los compartimos entre nosotros como hermandad cristiana y funcionamos así. Pero no hay una centralización. O sea, si mi iglesia decide no apoyar ni al ALBA ni al Instituto Pastoral Bíblico y queremos nosotros formar nuestra propia literatura, se puede. O sea, no estamos subordinados. Entonces, el dinero, hermanos, para que también se tenga claro, lean el 6º volumen, que habla acerca de orden y disciplina de la nueva creación, diría que cada congregación es libre de apoyar o no un arreglo, ¿no? O sea, y de hacer también los esfuerzos por evangelizar, pero pues es algo local, pero no tenemos que estar subordinados. Así es que si alguien pregunta o tienen esa duda de qué va a pasar con su dinero o qué pasa con nuestro dinero, ¿no?, los que ya estamos aquí, pues no pasa eso que pasa en otras iglesias, sino que nosotros somos responsables de nuestro propio dinero localmente como iglesia y de lo que se va a hacer con él.
Entonces, y todo se hace por votación, ni siquiera el anciano decide qué se hace con él, sino que se somete a votación y lo que la gran mayoría de la iglesia diga que está bien, pues se toma como una resolución por Espíritu Santo, porque si somos el cuerpo de Cristo y la iglesia vota por una resolución o por una, pues sea un plan de acción, significa que es el cuerpo de Cristo el que está hablando. O sea, y si somos hijos de Dios y tenemos Espíritu Santo, todos, entonces el Espíritu está hablando a través de nosotros como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, esto también, bueno, era importante hablarlo, ¿no? Ya hablemos un poco más claro sobre cómo se administra el dinero, ¿no? Ahora, ¿es nuestra libertad cristiana una razón para dedicar menos de una décima parte en el servicio al Señor? Porque Él no nos lo manda, o sea, no nos pidió el diezmo, sino que estamos libres para amar y no dar dinero. No, hermanos, o sea, tampoco creemos eso, ¿no? O sea, no porque Dios no lo pida significa que entonces yo tacañamente no voy a dar nada, ¿no? De hecho, lo que nosotros creemos, hermanos, es lo siguiente en cuanto al tema de las ofrendas o el tema del diezmo. En cuanto a la ley, bueno, fue interesante ver cómo pues Dios había hecho una administración o pues dio instrucciones de cómo financiarse ciertas cosas, ¿no? Sin embargo, hermanos, esto no es lo que se espera de un siervo de Dios. Nosotros creemos lo siguiente, ¿no? En la Biblia se nos pide en Romanos 12:1 hacer o brindar a Dios un servicio razonable. Entonces, nosotros, hermanos, no pedimos el diezmo, no es necesario pedir el diezmo, sino que voy a leer de aquí este párrafo, dice, ahora Él ve con nosotros lo que la consagración total de todo lo que poseemos, tiempo, talentos, dinero, todo es nuestro servicio razonable. Nosotros, hermanos, no pedimos diezmos. ¿Por qué les leo esto? Les voy a platicar una historia que viene aquí escrita, que sucedió y por qué el hermano Russell dijo esto, que fue un hermano, un estudiante de la Biblia prominente, en el sentido de que pues él fue una persona destacada por su fe y su evangelismo y en su defensa de la verdad. Les voy a leer el párrafo. En esto, como en todos los aspectos de la ley dada a Israel, encontramos que la letra tal como la entendían es inferior a lo que sería nuestro servicio razonable bajo la gracia. O sea, una cosa es que nosotros razonemos la palabra de Dios y otra cosa es obedecer la palabra de Dios. Al obedecerla como tenían que hacerlo los israelitas, pues no tenían mucho que pensar, se hace y punto. Mientras que nosotros, al no estar bajo la ley, tenemos que entender la gracia. Es como un niño. Si el niño está pequeño, no puede tomar decisiones como adulto, sino que tiene que obedecer a sus papás. Pero cuando ya somos adultos, tenemos que empezar nosotros a pensar como adulto, ¿no? Ya no depender de papá. Entonces, la ley, no me refiero a no depender de Dios todos dependemos, pero la ley sería como el papá. O sea, la ley nos dice qué hacer. Pero ya cuando estamos mayores, pues ahora tenemos que obedecer a Dios, pero ya bajo nuestro servicio razonable, o sea, ya como adultos en Cristo. No necesitamos una ley que nos esté acusando todo el tiempo, sino que tenemos que empezar a actuar de maneras correctas por el conocimiento que tenemos, ¿no? Y por la fe que estamos ostentando o profesando. Entonces dice aquí, cuando el hermano Adamson nos conoció, dice el escritor, tras ver algunos aspectos de la verdad y familiarizarse con ellos, insistimos en la doctrina bíblica de la consagración plena. Y él, suponiendo que nos referíamos a asuntos económicos, respondió de inmediato, durante años he dado el diezmo, la décima parte de mis ingresos, al servicio del Señor. Admiramos y apreciamos la sinceridad que esto indicaba, dicen los hermanos, ¿no? de esta revista en aquel tiempo. O sea, porque el hermano decía, yo ya he dado mucho dinero, ¿no? Muchas veces he dado diezmo. Y se lo dijimos, dicen los hermanos, ¿no? Que apreciaban y admiraban su disposición a dar el diezmo. Pero al mismo tiempo le señalábamos que una décima parte era solo la medida o el límite impuesto al pueblo de Dios bajo la ley en la era de servidumbre, ¿no? Que se le dio a los israelitas. Y el hermano Adamson se sorprendió de que alguien considerara que una décima parte era muy poco, sabiendo como todos que pocos dan una cuarta parte de sus ingresos. Sin embargo, cuando le señalamos que la consagración plena significa
10 décimas partes, el total lo comprendió de inmediato y comenzó a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir el hermano con 10 décimas partes? Significa es el 100%. O sea, nosotros cuando nos dedicamos, no le dijimos a Dios, hermanos, cuando nosotros nos consagramos a Dios o nos bautizamos y decidimos servir a Dios, usted no le puede decir a Dios, ah, sí te voy a servir, pero el 10% de mi tiempo. Solo te voy a servir el fin de semana, el domingo. No, hermanos, a Dios se le sirve todos los días. En cuanto al dinero, cuando usted decidió consagrar su vida a Cristo, bueno, a Dios a través de Cristo, usted prometió darle todo a Dios, como el joven rico, ¿no? Que le decía a Jesús, el joven a Jesús le decía, es que yo he hecho esto, el otro, cumplo la ley, doy muchas cosas, ¿no? Y le dice, Jesús, te falta una cosa. Y le dice que lo que le faltaba era venderlo todo y darlo a los pobres. ¿Qué le faltaba? Darle todo a Dios. O sea, había algo que lo ataba a este mundo, y era el dinero, que podría ser cualquier cosa, hermanos, no necesariamente el dinero en el caso de nosotros, pero hablando sobre ese tema del dinero, pues el joven estaba muy atado al dinero. Entonces, cuando nosotros nos consagramos a Dios, tenemos que hacer lo que Jesús le dice a este joven, o sea, tienes que darlo todo, y todo es todo. Toda mi vida, todas mis posesiones, todos mis talentos, todo lo que soy, hermanos, todo lo que tengo y todo lo que soy, ahora son para el servicio de Dios. Digamos, hermanos, que es como decía aquí, nosotros cuando nos consagramos de forma total, damos todo lo que poseemos, nuestro tiempo, talentos, dinero, todo. Dios se vuelve el dueño de todo lo que hay en nosotros, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Ese es nuestro servicio razonable, porque nosotros desde un principio razonamos qué es lo que Dios se merecía y decidimos hacerlo. Nadie lo obligó, y por eso no deje que nadie lo obligue a nada. Si usted le da todo a Dios es porque usted lo quiere hacer, ¿no? Ahora, todo es todo. No es solamente el 10%, es todo. Usted se vuelve un administrador de lo propio suyo, porque ahora usted ya se lo dio a Dios. Entonces, es como yo ahora a Dios, todo lo que tengo, que es mi vida, mi dinero, mi salud, todo mi dinero, es algo que yo administro porque yo ya te lo di a ti. O sea, todo es tuyo. A Dios, ¿eh? Y aclaro que no pertenece a la asociación, ¿eh? Usted se lo dio a Dios, no a nosotros como religión. Y eso debe quedar muy claro. Ahora usted tiene que administrar lo que ya le pertenece a Dios, que es todo lo que usted es y lo que usted tiene, para que sea algo beneficioso para el reino de Dios, ¿no? Ya sea para, pues, evangelizar, para apoyar a los hermanos, pero jamás para hacer rico a otra persona. Eso jamás, ¿no? Dele de comer a los pobres, que era lo que hemos estado estudiando como congregación en las cartas paulinas, y es muy constante que dice, acuérdate de los pobres. Tal vez, hermanos, nosotros al no recolectar ese dinero como lo hace tal vez las iglesias antes mencionadas, pues nosotros no vamos a ir en misiones de socorro gigantescas, pero no es necesario que sea algo así de ostentoso, ¿verdad? Si usted puede, dele de comer al hambriento. Si usted ve a una persona en situación de calle, llévele de comer. Ayude a su vecino, a su compañero de trabajo que tiene necesidad económica, que no tiene para comer, que dice, no tengo hambre, pero no es que no tenga hambre, no trae dinero para comer. Ayude a las personas que están en necesidad, a las madres solteras que a veces hay en nuestros trabajos, que a veces se quitan la comida de la boca para dársela a sus hijos. Usted comparta su comida, esté atento a las necesidades de la gente. Entonces, el servicio razonable es que ahora usted esto que tiene, pero que ya le dio a Dios, va a ser para servir al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no solo es la asociación de los estudiantes de la Biblia. Usted tiene que ayudar a cualquier cristiano, aunque no compartamos toda la fe que tienen los demás, porque suele pasar, pero ayude a sus hermanos, ¿no? Ayude al prójimo, a aquellos que no son creyentes, ayude a su peor enemigo, o sea, ayude a todos, ¿no? Usted tiene que utilizar su tiempo, su talento, su dinero para todo esto. Ahora, esto no necesariamente es económico, usted tiene tiempo, escuche a los hermanos. Si alguien quiere hablar, escuche. A veces es muy valioso el tiempo es algo también muy valioso que nadie quiere dar. También puede ser palabras de aliento, no sé, hermano, mire, le hice este suétercito tejido. O sea, podemos utilizar nuestros talentos para el servicio a Dios y a la iglesia y al prójimo, ¿no? Entonces, no se olvide de los pobres. Entonces, yo no les he pedido contribuciones económicas. Hasta ahorita, pues no ha sido necesario, ¿no? Dios, pues me ha dado lo que necesito, pero sí le pido que guarde dinero para ayudar a los pobres. ¿Sí? A la gente que está en necesidad, no se olvide de ellos. Entonces,
Esto es parte del servicio razonable. No diga, pues no me están pidiendo dinero y pues no doy nada. No, sí. Hay que guardar dinero y ayudar a los demás hermanos. Guarde un colchoncito. ¿Quiere guardar el 10%? Puede guardarlo, ¿eh? No hay ningún problema. O sea, no estamos bajo la ley, pero puede hacerlo. Y utilizar ese dinero para comprar Biblias y darlas a las personas que no tienen. Puede juntar dinero o comprar ropa y llevarlo a las personas en situación de calle. O sea, hay mil formas de ayudar, pero no se olvide que lo que usted tiene es para los demás. Usted ya lo prometió. A Dios, no a nosotros. Como sea, nosotros como asociación, pues ni importamos, ¿no? Lo que importa es el compromiso que usted hizo con Dios. Entonces, el hermano Adamson dice aquí que, como todos saben, se considera que la mejor manera, o consideró que la mejor manera de usar su tiempo y talentos para la gloria de Dios fue distribuyendo los volúmenes de estudios en las escrituras en su tiempo, ahí en 1888, y está haciendo con todas sus fuerzas lo que le es posible. O sea, tal vez él no pudo donar dinero o no quiso, o él a lo mejor utilizó su dinero, pero para poder llevarle a las personas la palabra de Dios. Pueden ser muchas cosas, digo, no estoy en los zapatos de él, pero yo espero que el hermano haya hecho en su tiempo, pues, alguna cosa importante con sus talentos, con su tiempo, con su dinero, con todo lo que él le dio a Dios, no a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, porque nosotros no somos nadie, no pedimos dinero, hermanos, eso no existe, no hay centralización del dinero, así es que usted y su iglesia local pues son los responsables de cómo se administra esos asuntos, no yo. Entonces, nadie, hermanos, nadie lo puede hacer, ¿no? Cada quien es responsable del dinero. Así pues, se corresponde corresponde más bien a cada uno. Vuelvo a leer. Así pues, corresponde a cada uno que se ha planteado plena y enteramente a Dios, sacrificio vivo, considerar cómo puede emplear todo lo que tiene de la manera más plena y eficiente en el gran servicio al que se ha consagrado, ¿no? O sea, el servicio a Dios. ¿Cómo vamos a utilizar lo que tenemos para servir a Dios, ¿no? No me pida a mí, pues puede pedirme consejo, no le voy a decir que no, pero usted es el que va a determinar qué se va a hacer con lo que usted tiene. No tiene que intervenir nadie, es una decisión personal. Usted vive en la libertad de Cristo y usted sabe qué le da a Cristo y qué no. Y acuérdese que tenemos que obedecer a Jesús porque Él es el canal que Dios pues nos está dando para acercarnos a Él. Pero yo no puedo exigirle, ni nadie le puede exigir cómo va a utilizar sus cosas, sus pertenencias, su vida. Usted lo sabe y pues cada quien, ¿no? Es su relación personal con Dios. Ser estudiante de la Biblia no lo va a salvar, o sea, como parte de nuestra religión. O sea, ser parte de mi religión no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es su consagración plena a Dios. Pero hoy vamos viendo un punto importante, ¿no? ¿Cómo emplear entonces lo que tenemos? Porque nos hemos consagrado a Dios con todo lo que somos y tenemos. Por lo tanto, quienes lo han hecho, no pueden decidir su rumbo según sus gustos y disgustos, sus temores, preferencias o conveniencias. Tenemos que renunciar a nuestras propias voluntades y hacer de la voluntad de Dios nuestra propia voluntad, hermanos. Es una situación personal. Y entonces acordar con nosotros mismos, ignorar y considerar muertas nuestras voluntades, nuestros deseos pecaminosos. De ahí que Romanos 12:1 dice que nosotros somos un sacrificio vivo. Entendamos esa parte, somos un sacrificio vivo. Y bueno, tenemos que recordar que todos los verdaderos consagrados pusieron en el altar de Dios su vida para hacer un sacrificio consumido en su servicio, un sacrificio de olor grato. O sea, estamos siendo consumidos, dice ahí, que seremos un sacrificio vivo. O sea, ¿qué significa esto? Que nuestras vidas serán consumidas en el servicio a Dios. Y pues es difícil, hermanos, ¿eh? No es fácil, pero pues es una decisión personal. Entonces, es bueno que cada uno de nosotros como consagrados examine cuidadosamente su propio corazón y considere bien si está sirviendo a Dios o se está sirviendo a sí mismo, ¿no? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A mí mismo o a Dios? Y si es un sacrificio, y repito, sacrificio vivo para Dios. Entonces, o tal vez es un sacrificio usted vivo para su negocio, para su familia, para la sociedad, o peor aún, para su propio egoísmo o indolencia. Entonces, pues tenemos nosotros, hermanos, la oportunidad de mejorar en muchos de estos aspectos, ¿no? Debemos de ser personas, pues, que piensen en
en cómo queremos que Dios nos recuerde después tal vez de que bajemos a la sepultura, ¿no? Entonces, tratemos, hermanos, de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, cuando nos consagramos es todo o es nada. No podemos poner medias tintas. De ahí que la asociación no está a favor de la recaudación de diezmos, porque el diezmo no es para nosotros algo cristiano, o sea, porque eso nos haría como cristianos solamente de domingo, porque nada más estamos dando el 10% de muchas cosas, de nuestro dinero, diezmos, todo lo que fuera, pero no el 100%, y nosotros somos 100% cristianos, todo el tiempo somos cristianos y todo lo que tenemos, todo lo que somos es para Dios. Por eso nosotros creemos que Dios no se equivocó al no poner en el Nuevo Testamento ese establecimiento de la recaudación de fondos como diezmos, porque en realidad no es así, sino que nosotros damos el 100%, no solo el 10%. Entonces la asociación lo ve de esta manera desde 1879 y posiblemente antes, ¿no? Los primeros hermanos estudiantes de la Biblia así lo empezaron a observar. Nosotros mantenemos esta misma línea doctrinal. Todo esto que hemos analizando, hermanos, hemos analizado esto, pues debería animarnos a todos y deberíamos de gastar nuestro tiempo, talento y dinero como nunca antes en la difusión de la verdad, escribiendo cartas, hablando, preparando, traduciendo, imprimiendo, prestando pues servicio o apoyo económico o inclusive vendiendo cosas como materiales de lectura y en todo sentido elevando la verdad, el estandarte del Señor delante del pueblo. O sea, tendríamos que buscar la forma, hermanos, de que ese amor por Dios nos consuma como sacrificios y tratemos precisamente de llevar la palabra de Dios a otras personas. Por ejemplo, el volumen de estudios en las Escrituras, en la sección de orden y disciplina, precisamente hace este comentario de que, por ejemplo, no necesariamente todos somos evangelistas, porque eso ni siquiera es bíblico, ¿no? O sea, todos podemos defender la verdad, pero no todos somos evangelistas. Entonces, ¿cómo apoyamos a un evangelista? Pues con dinero, tal vez, para que pueda publicar sus materiales, o tal vez para sí mismo, porque el evangelista se gasta sus zapatos. Mis zapatos quedan deshechos después de unos meses, hermanos. A mí no me duran los zapatos. Entonces, puede ser una opción, ¿no? Digo, hasta ahorita Dios me ha permitido costearme yo mis cosas, ¿no? Pero hay hermanos que tal vez quisieran hacer esa obra y pues no tienen los recursos. Entonces, esa es una opción. Pero también puede ser tal vez apoyándole pues con alimento, con apoyo, con tal vez, bueno, usted hermano puede llamar a la gente, pero yo me dedico a enseñarle, o sea, no necesariamente el evangelista es maestro al mismo tiempo. Hay quienes los atraen, pero otros hermanos le siguen dando el seguimiento, ¿no? Como maestros. Entonces, apoyemos, hermanos, apoyemos precisamente el reino, la justicia de Dios, y esto debe de involucrar todo. No solo es económico, hermanos, sino recordemos que es todo. Si no tengo ahorita, porque Dios así no nos lo ha permitido, dinero para andar regalando, pues por lo menos apoye con lo que usted sí tiene, que es su tiempo, con su talento. Entonces, no todo es dinero, pero a veces las iglesias se les olvida esta parte, que no todo es dinero. Hay veces que se pueden dar más cosas que el propio dinero. Esto, pues vamos a leer Isaías 62:10, que dice aquí Isaías 62:10. Por cierto, estoy leyendo, hermanos, de una versión bíblica llamada Nácar Colunga de 1944. Dice aquí: franquead, franquead las puertas, allanad el camino del pueblo, terraplenad, terraplenad la calzada, alzad banderas sobre los pueblos. Entonces, aquí, hermanos, pues es levantar el estandarte del Señor y aplanar, o sea, ayudar, hermanos, o sea, abrir las puertas, acondicionarlas, allanar el camino, o sea, hacerlo plano para que pueda caminar la gente, terraplenar, o sea, acomodar el terreno para que sea fácil de caminar. Entonces, apoyemos, hermanos, apoyemos, siempre se necesitan manos en la obra de Cristo. Entonces, el hermano que en aquel tiempo hablaba, decía que les complacía a los hermanos observar el sentir de muchos hermanos y hermanas de aquellos años, de 1888, ya que fue un año de mucho esfuerzo en el servicio al maestro, al servicio de la verdad, que en años anteriores, ¿no? Dice: amén, y confiamos que este sea el sentir de todos los santos, todos los consagrados. Yo también espero, hermanos, que para este año 2025 sigamos manteniendo estas ganas de servir a la iglesia. Decía un pastor de otra iglesia, que es un amigo mío,
el hermano ministro, porque así le dicen los hermanos, el hermano ministro David. No diré su nombre porque tampoco no es bueno, hermanos, pero todo su nombre, pero decía el hermano anciano pastor de esa iglesia, en un discurso les decía a la feligresía de esa iglesia que uno no va a la iglesia, o no debería de ir a la iglesia a servirse, ¿no? Llegar y sentarse, escuchar y a ver qué aprendo y que me digan y que me hagan y a ver qué me regalan, ¿no? O sea, porque hay quienes sí lo hacen, hermanos, pero no, hermanos, esa no debe de ser nuestra forma. Yo no tengo que esperar a que el pastor haga todo por mí, sino que yo tengo que hacer algo, o sea, uno no va a la iglesia, decía el hermano, uno no va a la iglesia a servirse de la iglesia, uno va a la iglesia a servir a Dios y a servir a los hermanos. Entonces, esas palabras me quedaron muy grabadas, creo que son muy correctas. Nosotros tenemos que servir, ¿no? Y la iglesia, precisamente, de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia de 1888, tenía precisamente esa convicción de servir a Dios y a la iglesia y al prójimo y a todas las personas que pudieran dentro de sus posibilidades. Decía el hermano de aquel tiempo, oramos para que Dios nos conceda a cada uno de nosotros la gracia necesaria para superar el egoísmo y la pequeñez de nosotros como vasos de barro, para que nuestras ambiciones, esperanzas y afectos se eleven de las cosas terrenales a las cosas celestiales prometidas a quienes son fieles hasta el fin de la vida. ¿Cuántos apreciarán? Y esa es una pregunta interesante. ¿Cuántos apreciarán el privilegio de acumular honores y tesoros en el cielo? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes que están escuchando esto aprecian el privilegio de poder hoy 2025, a umbrales ya de enero del 2026, aprecian ustedes el privilegio de acumular honores y tesoros en el cielo, a costa de tesoros y comodidades hoy terrenales? ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a hacerlo? Algunos, los vencedores, los que realmente se esfuerzan y vencen, son los que se van a deleitar y se siguen deleitando en hacer la voluntad de Dios y consideran todo lo terrenal como pérdida y como basura o escoria por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. O sea, nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros también tenemos ese deseo ferviente de utilizar todo lo que somos y todo lo que tenemos en la causa de Cristo? No necesita usted dinero, pero ¿cuántos de ustedes tal vez pudieran compartir estos podcasts con otras personas para que puedan aprender más acerca de la palabra de Dios? No se necesita dinero, se necesita gente que trabaje por el Evangelio. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos ya a consagrar su vida a Yahvé o a Jehová en el nombre de Cristo para empezar a trabajar en la obra de Él, ¿no? Para ser vencedores en esa carrera cristiana que, por cierto, hermanos, recuerden, una batalla perdida no es una guerra perdida. O sea, hasta en las peores guerras se pierden batallas de parte de los ganadores. Pero el fracaso en la guerra, hermanos, no es por una batalla perdida, sino por rendirse. Entonces, no se rinda, hermanos. Si usted tal vez ha tenido malas experiencias, si usted tal vez terminó mal en un movimiento cristiano, no se rinda. Usted tuvo una batalla perdida, pero la guerra no se ha terminado. Sigue usted vivo. Entonces, sigamos adelante en la carrera cristiana y no se detenga. Pero hay muchas cosas que hacer. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a empezar a congregarse para poder, pues, seguir aprendiendo de Dios, empezar a hacer la transformación al carácter cristiano, cada día parecerse más a Cristo? Recuerde que la iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Aquí la única diferencia, hermanos, es que nosotros pues sabemos quiénes somos pecadores como cualquier otra persona, pero estamos conscientes de ese hecho y queremos hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? Esa es la diferencia en esta iglesia, ¿no? Que muchas tienen este mismo concepto, no todas, pero creemos también nosotros que eso, ¿no? Que, o sea, venimos para ser transformados y es un proceso que no va a durar 1 o 2 meses, hermanos. Esto va a durar hasta el día que estemos muertos. Hasta el último día que Dios nos permita vida, vamos a seguir siendo transformados. Un paso a la vez en lo que se refiere al Señor Jesús. Tratamos de imitarlo cada día más. Digo, yo en mi vida he tenido ese testimonio de cómo fue transformada mi vida en Cristo. Y sigue siendo transformada, o sea, yo mismo soy consciente de los cambios que de otra forma yo sé que no hubiera podido hacer, pero en Cristo que nos esfuerza, nos fortalece todos los días, pues se logra, hermanos.
en su sangre, en nuestra fe en Cristo lo logramos, pero no es que voy a dejar todo de un golpe, ¿no? Porque a veces hay cosas que se van quedando y las vamos trabajando paso a paso, ¿no? Y vamos viendo cada vez otros errores y los vamos trabajando. Hay muchas cosas, hermanos, digo, yo trato de hacer siempre mi mejor esfuerzo, pero ustedes saben perfectamente bien que es un proceso de caminar todos los días con Jesús. Entonces, ahí, hermanos, cuando nosotros decidimos darle todo a Dios en el nombre de Cristo, lo que somos, lo que tenemos, Él se compromete con nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos con Dios, se compromete con Él. Yo siempre digo, Dios se va a comprometer con nosotros cuando nosotros nos comprometamos a hacer las cosas también correctamente. Entonces hay que caminar hacia la consagración. Yo sé que muchos de ustedes oyen esos podcasts, pero necesitamos avanzar a una consagración total a Dios, no una religión, porque la religión no salva, hermanos. No, nosotros no le podemos asegurar salvación porque sea de nuestra religión. Conságrese plenamente a Dios y sepa usted que el día que usted decida partir de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, que espero que no pase, pero bueno, si llega a partir de este lugar, de esta religión, usted está abandonando un sistema religioso, pero su consagración a Jehová o a Yahvé se la lleva con usted hasta donde usted llegue, ¿no? Hasta donde Dios le permita vida. Porque el compromiso se hace con Él, no con una religión. Y entonces usted, con o sin nosotros, tendrá que seguir dándole a Dios todo lo que usted prometió que es, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Bueno, hermanos, pues este tema todavía tenía algunos puntos más, pero ya me alargué mucho. Les invito a que lo puedan leer. Les comento, está en La Torre de Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, con fecha de abril de 1888. Les agradezco que hayan llegado hasta este momento de este podcast. Y bueno, si quieren leer el Plan Divino de las Edades, pueden descargarlo o pedirlo descargarlo desde la página que están viendo en pantalla, que es blessedbible.com, /category, /español, /. De ahí pueden descargar PDFs de la Asociación de los Estudiantes de la Biblia. Esa es una página de Indiana, de los hermanos de Indiana, pero han subido muchos materiales, sobre todo los volúmenes de estudios en las Escrituras y otros manuales en español. Son muy, muy fáciles de utilizar, algunos inclusive son bilingües. En el caso de downbible.com, /es, van a poder descargar la revista El Alba. La revista El Alba en español es una revista bimestral y contiene prácticamente el formato de La Torre del Vigía de Sion y el Heraldo de la Presencia de Cristo. Son estudios bíblicos, como les comento, independientes, hermanos, y mantenemos pues la misma ideología. De ahí, bueno, pueden notarlo, ¿no? De hecho, estas dos instituciones pues son autónomas, no están subordinadas una con otra. También no es escrito, pero pueden buscar la revista El Heraldo de la Presencia de Cristo. Si quieren la página exacta, pueden mandar su solicitud por WhatsApp o por Telegram al +521 72 98 10 38 12. Les repito, +521 72 98 10 38 12. Esa es la página o el número, perdón, de México. Pueden solicitar igual el Plan Divino de las Edades, se les estaría compartiendo en PDF si ustedes lo requieren así, para que puedan también estudiarlo, leerlo, imprimirlo, donde se habla de la doctrina básica y el plan de Dios de salvación para toda la humanidad. Si no se han suscrito, suscríbanse, opriman la campanita, opriman todas las notificaciones y YouTube les avisará cuando se suba un nuevo video a este mismo canal. Bueno, hermanos, pues me despido, hermanos, con la frase de siempre: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.